Muy buenas, ¿cómo están? Hoy tenemos un montón de información, tenemos los nuevos legendarios para todas las clases, muchos cambios de balance directamente en el campo de batalla y también un nuevo sistema que nos permite subir de nivel automáticamente sin hacer nada. Quédense hasta el final que todo esto lo vamos a tener en este video. La fecha que se aplicará a esto será a partir del 28 de abril a las 5 hasta las 7 de la tarde para los servidores de Oceanía, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Europa, horario PDT. Y el 29 de abril en el horario de la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana PDT para los servidores de América. Con respecto al sorteo para los miembros del canal que hicimos en el video de Diablo 4, este es el ganador, así que se ganó el juego completo. Me puedes hablar por Discord. Los nuevos legendarios estarán disponibles el día 29 de abril. Hoy tendremos la nota del parche para saber qué hace cada parte. Una vez el juego esté actualizado, recuerden que estas estrellas que usamos para desbloquear las esencias pasarán a ser puntos de lealtad legado, que se usan para destrabar esencias mucho más antiguas. Estas, por ejemplo, que pide 400 y esta pide 600, pero una actual solamente me pide 200 estrellas. Desde el día 29 podrán conseguir las nuevas esencias cuando estén en esta dificultad a través de la agricultura de mundo abierto de los monstruos que tengan el nivel 1400. Para conseguir los legendarios de otras fuentes necesitan tener el nivel 1400, pero si vienen siguiendo mis consejos ya tienen toda su experiencia guardada para poder subir el lunes de una manera mucho más tranquila. Los nuevos legendarios del mago. Arma principal es para la habilidad de viento arcano, ahora conjura una tormenta que te sigue impactando a los enemigos cercanos y generando tornados que empujan a los enemigos hacia el centro de la tormenta. La mano secundaria es para la armadura de hielo que te sepulta en hielo, otorgándote un escudo de absorción masivo. Mientras estás sepultado no podrás moverte ni usar ciertas habilidades. Serás inmune al retroceso y a la pérdida de control, y sufrirás daño continuo y congelarás a los enemigos cercanos. El pecho es para la habilidad de Nova, ahora otorga un escudo que absorbe daño y descarga continuamente a los enemigos cercanos, infligiéndoles daño que aumenta gradualmente con cada impacto. Las piernas es para la habilidad de viento arcano, aumenta un 25% después de permanecer quieto durante más de un segundo. La cabeza es para la habilidad de teletransportar. Aumenta el daño de habilidad infligido, pero también aumenta el recibido en un 20% durante 3 segundos. El hombro es para la habilidad de armadura de hielo, también aumenta tu probabilidad de golpe crítico en un 3% cada vez que son atacados, lo que se acumula hasta 4 veces. Esperemos que estos legendarios saquen del pozo que se encuentra el mago después de todas las debilitaciones que sufrió. Vemos que tenemos un conjunto más para jugar de cerca de los enemigos, lo cual no es de mi favorito. Yo prefiero que el mago juegue a distancia, pero también son interesantes estos nuevos legendarios porque parece que junta mucha armadura, mucha defensa y también tiene un efecto de control y de daño de zona importante. Así que veremos cómo funciona en la parte PvP y en la parte PvE. La clase del bárbaro. La mano principal es para la habilidad de martillo. También te cura un 5% de tu vida máxima al golpear a un enemigo sangrante. No puede activarse más de una vez cada 2 segundos. La mano secundaria también es para martillo. Ahora invoca un espíritu de los antiguos para atacar a los enemigos cercanos. Y desata un grito debilitador cada vez que uses desmoralizar, reduciendo el daño infligido por los enemigos cercanos. Usar martillo mientras los espíritus están activos hará que se precipiten haciendo un ataque en la ubicación objetivo. El nuevo pecho es para la habilidad de lanzacadena, ahora apunta a un aliado vinculándote a él y otorgándole reducción de daño que aumenta al estar más cerca. Cuando uno recibe daño y el otro desata una explosión atronadora que daña a los enemigos cercanos. Usar la habilidad de nuevo te atraerá hacia tu aliado vinculado. Los nuevos pantalones también son para la habilidad de lanza encadenada, también hace que los enemigos a lo que golpees sangren durante 2 segundos. La cabeza es para la habilidad de
Desmoralizar ahora desata un rugido de batalla que daña a los enemigos cercanos y cura a los aliados cercanos. Recibir daño reduce el tiempo de reutilización del rugido. El hombro nuevo es para el berserker y también reduce el daño que tú y tus aliados reciben en un 15% durante 3 segundos. Al bárbaro le ha tocado un poco de legendarios bastante extraños que pueden servir para ayudar a sus aliados. ¿Será que esto funcionará y tendremos una especie de bárbaro support para el PvP? ¿O serán legendarios que nadie va a usar? Los nuevos legendarios de la clase del monje. La mano principal es para escudo Zen, ahora conjura un campo de llamas que te sigue y hace arder a los enemigos cercanos, a la vez te otorga inmunidad al retroceso y aumenta tu probabilidad de golpe crítico contra los enemigos en llamas. El arma secundaria es para la habilidad de golpe místico, puede usarse estando bajo los efectos de silencio, pérdida de control o retroceso, eliminando los efectos nocivos asociados. No puede ocurrir más de una vez cada 6 segundos. El pecho es para la habilidad de vuelo dragón, ahora te otorga poder de viento, aumentando tu velocidad de movimiento cuando más lejos te muevas y desatando ráfagas de viento dañinas cada pocos metros que recorras. Las piernas son para la habilidad de golpe místico, ahora genera energía al moverte, la cual se consume para impulsarte hacia adelante como una ráfaga de viento, dañando a los enemigos en tu camino. La distancia y el daño del impulso aumenta según tu velocidad de movimiento. La cabeza es para la habilidad de escudo Zen, también aumenta tu daño en un 3% por cada 10% de aumento de velocidad de movimiento, hasta un máximo de un 15% de daño aumentado con un 50% de velocidad de movimiento aumentada. El hombro es para la habilidad de onda de luz, ahora te otorga poder haciéndote que liberes una ráfaga de luz dañina cuando entras en contacto con un enemigo, aumentando el daño a medida que aumenta tu velocidad de movimiento. A primera vista le han puesto buenos legendarios al monje, especialmente el arma principal, el arma secundaria y el casco. Hay una combinación interesante, pero yo no soy muy fanático de, por ejemplo, los legendarios que son avance rápido y que cancelan los efectos que te impide usar avance rápido. Tenemos un caso similar, pero en este caso con el silencio. Por lo general estos tipos de legendarios terminan saliéndose de control y luego los debilitan, pero bien por el monje tendrá legendarios muy fuertes en PvP. La clase del cazador de demonios. La mano principal es para la habilidad de empalar, ahora te potencia, haciendo que tus ataques primarios se hagan añicos al impactar, infligiendo daño adicional a los enemigos cercanos y aplicando marcas de fragmento de hoja, que hacen que los afectados reciban mayor daño de tus ataques primarios. El arma secundaria es para centinela, también reduce el daño que recibes en un 10% mientras estás cerca de él. El pecho es para la habilidad de venganza, ahora te potencia aumentando tu velocidad de ataque y haciendo que tus ataques primarios liberen ráfagas de sombra al impactar, infligiendo daño adicional y haciendo más lento a los enemigos. Sin embargo, tu velocidad de movimiento se reduce considerablemente durante este tiempo. Las piernas son para la habilidad de venganza, también aumenta el daño de tu ataque primario en un 15% durante 3 segundos. En la cabeza tenemos un nuevo centinela que ahora despliega una torre de cuerda en una ubicación objetivo, y al usar la habilidad nuevamente mientras la torre está activa, te atraerá hacia ella, aumentando tu velocidad de movimiento. La atracción se puede usar incluso bajo los efectos de silencio, pérdida total de control o retroceso. El hombro es para la habilidad de lluvia de venganza, ahora te potencia, aumentando tu alcance de ataque y haciendo que tus ataques primarios lancen una lluvia de flechas hacia la ubicación objetivo, dañando a los enemigos dentro del área. Sin embargo, tu velocidad de movimiento se reduce considerablemente durante este tiempo. Con el cazador de demonios me llama mucho la atención el arma principal nueva que pusieron, pero nos siguen insistiendo con poner legendarios de centinela. Veremos si estos centinelas nuevos nos ayudan con la última configuración PvP de los últimos legendarios que pusieron. Si bien estaba bien, como que le faltaba algo
y quizás estos legendarios vengan a complementar eso. La clase del cruzado. El arma principal es para la habilidad de escudo giratorio, aumenta en función de la cantidad total del valor escudo que tengas activo. Por cada 1% de tu vida máxima convertida en escudo, el daño aumenta en 1% hasta un máximo del 30%. La mano secundaria también es para escudo giratorio, ahora conjura múltiples escudos a tu alrededor infligiendo daño a los enemigos y también los repele. La cantidad de escudos depende de tu valor de escudo al momento de lanzar hechizos. El pecho es para invocación de luz. Te otorga un escudo que también convierte una parte del daño que infliges en valor de escudo adicional. Piernas es para la habilidad de carga con escudo. Ahora hace que te levantes en un muro de escudos y avances dañando a los enemigos y haciéndolos retroceder. El tamaño y el daño del muro depende de la cantidad de escudo que tengas al momento de lanzarlo. La cabeza es para la habilidad de carga con escudo. Inflige daño, también obtienes un escudo de absorción igual al 8% de tu vida máxima durante 2 segundos, aumentando hasta el 24% de tu vida máxima. No se puede activar más de una vez cada 2 segundos. Hombros, habilidad conjuración de luz. También irradia un aura durante 5 segundos que reduce el daño de los enemigos dentro del área en un 10%. Me gusta la idea que le están poniendo al cruzado de aumentar el escudo y hacer que sea como un Capitán América y que por fin tengamos una build especializada en cargas con escudo, escudos giratorios y aumentar la defensa. Pero debemos conocer cómo son los rangos de las habilidades y las animaciones para saber si va a ser útil dentro del juego. La clase del nigromante. La mano principal va a ser para la habilidad de forma espectral. También hace que irradies un aura de vulnerabilidad durante 3 segundos, aumentando el daño que reciben a los enemigos cercanos en un 10%. Mano secundaria es para espíritus óseos que ahora conjura un campo marchito que te sigue, dañando continuamente a los enemigos dentro y aplicando acumulaciones de veneno que reducen el daño que infliges y eventualmente los aturde. El pecho es para la habilidad de armadura de hueso, ahora conjura un círculo protector que te sigue, otorgándote a los aliados dentro del escudo inmunidad a la pérdida de control y retroceso. Las piernas son para la forma espectral, ahora apunta a un aliado transformándote en un espectro mientras habitas y sigues a tu aliado, otorgándoles efectos beneficiosos durante este tiempo. No puedes moverte de forma independiente ni usar habilidades, pero no puedes ser objetivo de ataques. Usar forma espectral de nuevo te separa de tu aliado. El casco es para la guadaña, también impide el uso de habilidades de carrera durante 2 segundos cuando golpea a un enemigo. Esto no puede ocurrir más de una vez cada 6 segundos al mismo objetivo. El hombro es para la habilidad de armadura de hueso, también elimina un efecto dañino aleatorio de cada aliado cercano cuando se utiliza. Muy interesante los nuevos legendarios del nigromante. Tenemos un conjunto completo para ser el mejor support del juego. Incluso tenemos una forma espectral para estar dentro de nuestros aliados sin que nos hagan daño y nosotros le ponemos todos estos efectos para que sea mucho más fuerte y que no lo puedan parar. Es muy probable que este conjunto de nuevos legendarios se use bastante en las bóvedas PvP. Otorga un montón de beneficios, convirtiendo al nigromante en este momento en el mejor support del juego. La clase del caballero de sangre. Mano principal, golpe giratorio, ahora es un combo de 2 golpes que primero consume vida y realiza un amplio barrido frontal, seguido de un golpe descendente que lanza a los enemigos por el aire y te cura. La mano secundaria es para la habilidad de abominación, también aumenta tu probabilidad de golpe crítico en un 36% durante 3 segundos. El pecho es para ataque sanguinario, también aumenta la curación recibida en un 50% durante 3 segundos. En las piernas también es para la habilidad de ataque sanguinario, ahora consume vida para lanzarse hacia adelante, dañando a los enemigos en tu camino y otorgándote daño aumentado en tu siguiente habilidad. También te curará cuando impacte.
La cabeza es para la habilidad de golpe giratorio, consume el 5% de tu vida actual, aumentando su probabilidad de golpe crítico en un 25%. Si asestas un golpe crítico, te cura el 5% de tu vida máxima. Esta curación solo puede activarse una vez por uso de la habilidad. El hombro es para la habilidad de abominación. Ahora genera energía cuando pierdes vida, que al consumirlo te transformas brevemente y atacas con una serie de garras que avanzan. Esta serie de ataques derriba y te cura y eres inmune a la pérdida de control y al retroceso, además de recibir menos daño mientras realizas estos ataques. Con el Caballero de Sangre tenemos estos legendarios que buscan que sea una forma híbrida de juego entre humano y la transformación. Ojalá que resulte muy bien y que las animaciones sean cortas y sea muy coherente para el PvP, porque el Caballero de Sangre viene muy bajo después de las debilitaciones que sufrió. La clase del Tempest. La mano principal es para navegación rodante. Ahora te hace girar y lanzar una ráfaga de cuchillos arrojadizos en todas las direcciones. Algunos de estos cuchillos caerán al suelo después de ser lanzados y puedes recogerlo para reducir el tiempo de reutilización de esta habilidad. Los cuchillos que caen también se consideran Céfiros, nuestras invocaciones, para el efecto de algunas habilidades. El arma secundaria es una pasiva para nuestras invocaciones. Cuando expira, el daño de tu habilidad aumenta en un 5% durante 3 segundos, acumulándose hasta 3 veces. Afecta a la habilidad pasiva Tocado por la Niebla. El pecho es para golpe fluido. Ahora te teletransporta a una ubicación objetivo, dañando a los enemigos cercanos y conjurando céfiros en función de los números de jugadores enemigos alcanzados por la habilidad. El pantalón es para marea alta. Para los que no saben cuál es esta habilidad, es la que cambiamos de ubicación con nuestras invocaciones. Ahora apunta a la invocación para que te lances hacia él, infligiendo daño a los enemigos en tu camino y en la ubicación objetivo, aumentando el daño de tus siguientes habilidades que no sea embestida de la marea. La cabeza también es para embestida de la marea. También te otorga un escudo que absorbe el daño durante 3 segundos, acumulativo hasta 3 veces. El hombro es para golpe fluido. También impide el uso de habilidades de avance rápido durante 2 segundos al golpear un enemigo. No puede ocurrir más de una vez cada 6 segundos. Veremos si esta combinación de legendarios revive a esta clase del Tempest en PvP. Me llama mucho la atención el arma principal y va a depender de esta si los otros legendarios hacen buen conjunto, porque las dagas en el piso funcionan también como invocaciones, dando coherencia a todo el resto de los demás legendarios nuevos. La clase del druida. La nueva arma principal es para la habilidad de hombre oso. Ahora te transforma en un oso de piedra, otorgándote inmunidad a todos los efectos de pérdida de control y un escudo que absorbe el daño basado en poder primigenio. Este se va consumiendo, pero a costa de una reducción de velocidad de movimiento. La nueva arma secundaria es para aplastar de hombre oso. Ahora potencia tu ataque primario de hombre oso, convirtiendo en un pisotón saltarín que hace emerger rocas de la tierra, causando daño. Las mejoras de velocidad de ataque, en cambio, aumentan el daño de este ataque principal. El pecho también es para la transformación de hombre oso. Obtienes una reducción de daño siempre y cuando tengas un escudo de absorción activo. Las piernas son para aplastar de hombre oso. También aumenta tu velocidad de ataque primario en un 60% durante 3 segundos, pero este efecto se elimina si ves afectado por una pérdida de control o efecto de retroceso. La nueva cabeza es para la transformación de hombre oso. Ahora salta hacia una ubicación objetivo golpeando el suelo y haciendo emerger un círculo de rocas que empuja a los enemigos hacia el centro. Tus ataques principales dentro del círculo de rocas generan ondas expansivas que dañan a los enemigos cercanos. El hombro para el salto del hombre oso también reduce la velocidad de movimiento de los enemigos en un 30% y impide el uso de habilidades de avance rápido durante 2 segundos. No se puede desactivar las habilidades de carrera de esta forma más de una vez cada 6 segundos sobre el mismo enemigo. Si antes le costaba matar al oso con todas las curaciones, ahora tiene ítems
que son mucho más defensivos, así que veremos a una versión de oso de forma de roca mucho más dura. Quizás esto esté bastante roto en el PvP, pero veremos cómo se relaciona con los otros legendarios. Dejen en los comentarios qué clase piensan que va a estar más fuerte con estos nuevos legendarios y cuál será la clase que le tocó los peores legendarios. No se olviden de dejar su me gusta y de suscribirse al canal porque nos ayudan a crecer como comunidad. Ahora vamos a hablar de cómo subir nivel automáticamente sin hacer nada. Lo que nosotros le llamamos como farmeo AFK. Significa dejar el personaje ausente y, por ejemplo, como el nigromante tiene invocaciones que atacan automáticamente junto a experiencia sin estar presente. Habían colocado un veneno que impedía hacer esto por mucho tiempo. El caballero de sangre también lo tenía con los murciélagos que se mueven automáticamente y roban vida. Y ahora vamos a tener automáticamente esto. Significa que va a ser legal. Esta es una promesa del año pasado y por fin se cumple. Les presento la llegada del modo de batalla automático. Esta nueva función del juego ya está disponible en Bendición de las Leyendas. Lo tendrán al costado izquierdo de la pantalla. Al activar el modo de batalla automático, tu personaje será controlado automáticamente en tu ubicación objetivo, lo que te permite recorrer la zona cercana y luchar contra los enemigos automáticamente. La funcionalidad de combate de esta característica es deliberadamente menos eficiente que la de un jugador que se dedica a combatir activamente, y está diseñado para brindar a los jugadores ocasionales acceso a métodos de farmeo adicionales que le ayuden a progresar. Algunas configuraciones pueden ser significativamente menos eficientes que jugar con la clase manualmente, por lo que elegir la configuración adecuada para el modo de batalla automático también puede influir en la eficiencia. Si bien esta función está pensada para los jugadores ocasionales, todos pueden encontrar la utilidad en el menú de ajustes dentro de la sesión de mando. Hay opciones adicionales como la activación del uso automático de pociones de salud y un umbral de vida que se activa al usarlas. El modo de batalla automático puede activarse durante el máximo de 1 hora seguida y dispones de un máximo de 24 horas semanales. Pero ten en cuenta que tu personaje no recupera automáticamente su equipo cuando sus bolsas están llenas. La batalla automática se puede activar dentro de la misma ventana emergente de la Bendición de las Leyendas. Y este modo de batalla automático se desbloquea en el nivel 60. Bienvenido sea a esta nueva función, especialmente la gente que jugó el Mu Online va a estar familiarizado cómo funciona esta configuración. Iremos probando a ver qué configuraciones funcionan. Quizás funcione mejor la que aumenta el ataque automático y la que no dependa tanto de las habilidades. Pero es cosa de ir probando para ver qué configuración le va mejor al combate automático en cada clase. Selección abierta de capitán. Para mejorar el equilibrio de los equipos y dar a los jugadores más control sobre la composición de los mismos, tendremos esta opción llamada selección de capitán, que ya estará disponible en los campos de batalla. ¿Cómo funciona? Cuando todos los jugadores emparejados tienen el rango de leyenda o superior, existe la posibilidad que se active un duelo legendario. En esta fase, los jugadores mejor clasificados se convierten en capitanes. Los capitanes se turnan para seleccionar a sus compañeros de equipo, en un formato de selección por equipos. Las reglas son lo siguiente. Cada capitán selecciona a 3 compañeros de equipo. El proceso de selección sigue un orden de elección estructurado. Cada selección tiene un límite de tiempo de 15 segundos. Si un capitán no realiza una selección a tiempo, el sistema asignará un jugador automáticamente y los jugadores restantes serán asignados por el sistema. Nota adicional: durante el duelo legendario, las estadísticas de los jugadores no se comprimen. Todos los jugadores obtienen una reducción de daño adicional. Los jugadores que se retiren durante la fase de selección serán considerados como si se negaran a jugar el partido y podrán ser sancionados. Esta función está disponible en el modo campo de batalla clásico asalto. Expansión de campo de batalla interregionales para sudeste asiático, Japón, Corea y Oceanía. Las regiones del sudeste asiático, Japón, Corea y Oceanía ahora se combinan para el emparejamiento en los campos de batalla. Su disponibilidad se aumentará aún más, como pasó con nosotros con América.
Nueva temporada 18 para Fisuras de Desafío. Se desarrollará el 4 de mayo al 17 de junio. Se añade 50 pisos nuevos hasta llegar al piso 800, con un valor de 61.759 de índice de combate. Los pisos 731 y el 750 serán rebajados al índice 58.018 y aumentado a 59.968 en el nivel 750. En resumen, podrán subir más pisos ahora con la nueva temporada. Cambios en el rito de exilio. La última actualización de este juego se centrará en mejorar la integridad competitiva del ciclo de la lucha. Estamos poniendo a prueba a los inmortales creando un sistema de emparejamiento oculto en el rito de exilio. Los líderes inmortales pueden descubrir los emparejamientos ocultos mediante puntos de exploración que se obtienen al completar sus tareas semanales. El reconocimiento garantiza el descubrimiento de los clanes de las sombras que figuran en esos órdenes de partida. Pero los puntos de reconocimiento se obtienen mediante las tareas semanales y la participación de los inmortales. Para aumentar la tensión y la competitividad, el número de victorias necesaria para el rito de exilio en la semana número 7 se reduce de 4 a 3. Estos cambios deberían abrir la puerta a que más equipos demuestren que pueden alcanzar la categoría de inmortales. Pase de batalla número 52. El pase de batalla estará disponible el 7 de mayo con una gema legendaria exclusiva y otros recursos. Al adquirir el pase de batalla durante los 3 meses consecutivos, desbloquearás objetos cosméticos potenciados para variar la clase a tu elección. Actualización de legendarios. El grupo de gemas legendarias que se obtiene se actualizará el 29 de abril, donde los jugadores podrán elegir una gema específica con un 50% de probabilidad de obtenerla al conseguir una gema legendaria de la misma rareza. Esto quiere decir que va a funcionar como este evento, pero podrán elegir y buscar las gemas antiguas que están subiendo. Este evento generalmente es una buena forma de conseguir las gemas que están subiendo, pero generalmente ponen este evento cuando más adelante tendremos una gema poderosa que vendrá con la nueva clase. Y por lo general esto hace que ustedes gasten sus cimeras y tengan que comprar de vuelta. Ya estará en su decisión si usan sus cimeras aquí o usan con la nueva gema legendaria. Tenemos un cambio en la reducción de daño de PvP. Es para los modos de campo de batalla, asalto y convoy, así como guerra de torres. Recibirás una reducción de daño mejorada. Esta reducción se incrementa en un 15% en comparación con la versión actual del juego. Todos vamos a pegar un 15% menos de daño. Tenemos un cambio en las perlas telúricas, en las gemas legendarias de 2 estrellas que forman parte del evento Colaboración. El crisol ahora se puede usar perlas telúricas durante el proceso de mejora progresiva. Tenemos algunas mejoras adicionales. Se ha añadido una nueva estación de teletransporte en la isla de Bifelen, cerca de Namari. Se ha añadido una nueva opción de filtro visual vibrante a las configuraciones de gráfico, ajuste gráfico y estilo visual. Se redujo el desorden visual provocado por ciertos efectos de habilidades. Se solucionó un problema que impide destruir los objetos de las misiones secundarias. Si quieres tener una guía de hacer las cosas de manera rápida con poco tiempo, ahora tenemos el combate automático y puedes agregar a los conocimientos de este video. Hasta aquí el video de hoy. No se olviden de suscribirse, dejar su me gusta y cualquier duda en los comentarios. Hasta el siguiente video.